leyendo. Estamos en una serie de parábolas, ¿no? Hemos tomado el verano como una época interesante para ir estudiando diferentes parábolas que nos ha dejado el Señor en su palabra, justamente. ¿Bien? Y esta parábola, que es bastante cortita, cualquiera diría, ¿no? Porque es muy rápida, deja un mensaje claramente muy claro y muy interesante, pero uno dice, bueno, ¿por qué el Señor está diciendo esto, no? Y lo primero y fundamental que tenemos que saber, y que va a ser un poco la introducción hacia donde nos vamos a meter, es la pertinencia y el lugar que tiene esta parábola en el relato bíblico. Si ustedes ven, ¿qué leímos? Mateo 7. Bien. Mateo 7 claramente viene después de Mateo 6, ¿sí? Y Mateo 5. ¿Qué recuerdan de Mateo 5, Mateo 6? ¿Qué hay en la palabra del Señor en esos pasajes? El sermón del monte, ¿sí? Todo diríamos, un manojo, un estudio profundo de grandes enseñanzas por parte del Señor de cómo es vivir el reino de Dios aquí en la tierra. Básicamente es un desafío con unos estándares morales muy interesantes, muy altos, con una definición de cómo es la cultura del cielo, la cultura que el Señor quiere poner en nuestras vidas, esa mente renovada, esa mente cambiada. El Señor hizo un decálogo de un montonazo de todas estas cuestiones y para rematarlo hace esta parábola que es el gran desafío que da para mí como cierre de esto del Sermón del Monte. Y acá es donde viene lo que siempre decimos, ese Jesús que es un maestro increíble. Porque después de haberles enseñado y de haberles dicho muchas cosas, apeló a algo súper práctico, súper sencillo de entender para ellos en la época, para decirles y dejarles el mensaje clave de todo lo que venían escuchando. Y es lo que vamos a tratar de analizar esta noche, tratar de entender qué es lo que nos está queriendo decir el Señor a través de esta palabra, que bueno, imagino que bastante ya lo estarán pensando, pero bueno, juntos vamos a trabajarlo y lo vamos a ver, ¿sí? Hoy vamos a tratar de ver esta diferencia de oír y hacer. Y vamos a ver cómo el oír y el hacer trabajan juntos. Y vamos a ver cómo el oír y el hacer son absolutamente necesarios en nuestra fe cristiana. Son ambos dos súper importantes. Y como a Albert le gusta que hagamos introducciones con biografías bíblicas o biografías, yo he tomado una biografía que les puede resultar muy interesante. Hay un personaje, un pastor alemán, un teólogo alemán que se llamaba Dietrich Bonhoeffer. Este señor vivió en una de las épocas más oscuras de la historia, ¿sí? Fue un pastor que vivió en la Alemania nazi. Claramente le tocó vivir una época muy complicada. Y en ese momento y en esa historia fue una persona que siempre remarcó la importancia de llevar adelante nuestra vida como cristianos, nuestras demandas de Cristo para nosotros, nuestra vida, hasta las últimas consecuencias. Sin importar el contexto, sin importar lo que pudiera venir, él debía llevar adelante las demandas de Cristo. Y de hecho, escribió un libro muy interesante que se llama El costo del discipulado, que se los recomiendo para que lo puedan buscar. ¿Y cómo habrá sido esa práctica de esta persona? ¿Cómo habrá sido su mensaje llevado a la realidad de que lo llevó claramente hasta las últimas consecuencias? Porque él muere asesinado. Lo peor de todo es que a pocos días antes de que terminara la guerra, él fue asesinado justamente por defender a personas, particularmente a judíos, ¿sí? Entonces, aquí vemos una persona que su fe claramente estaba fundamentada en esta roca que nosotros decimos, porque justamente lo mostraba en su actuar, en su día a día. Y sin importar la tormenta que viniera, él se mantuvo y pudo llevar adelante esa fe. Es un claro ejemplo de eso, de un fundamento bien puesto. Entonces, volviendo un poquito y yendo un poquito a nuestro pasaje, vamos a desmenuzar las partes que tiene, vamos a ver las diferentes figuras que utiliza aquí el Señor. Y la primera figura que vemos los personajes que vemos son dos hombres, ¿sí? A los dos hombres
los pone a igual de dos fundamentos, ¿sí? Un hombre con un fundamento, otro hombre con otro fundamento, y también aparece una misma tormenta. Vamos a hablar de, primero, estas dos personas, ¿sí? Fíjense que esta historia no trata no está diciendo que es un creyente y un ateo. Lo que él está diciendo es que son dos personas que han sido expuestas a la palabra de Dios. Han sido dos personas que han escuchado la palabra de Dios. Ahora, claramente, una decide un camino y otra decide otro. Y me hace acordar a un pasaje de la palabra del Señor. Lucas 6:46 dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Otro pasaje y voy a una idea. Santiago 1:22 dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Y a esta idea quería llegar conjugando estos dos pasajes. La primera advertencia que yo veo aquí, que es muy clara y que muchas veces nosotros la vemos para, aquella persona que no conoce al Señor tiene que fundamentar su vida en la roca, en Cristo Jesús, como si a nosotros no nos afectara siendo creyentes. Y en realidad es un aviso tremendo para nosotros. No me digan, Señor, Señor, no vengan y levanten las manos o canten canciones si después no hacen lo que yo les pido. Y la primera demanda es esa, y es muy interesante lo que marca este pasaje, porque, insisto, muchas veces nos vamos para este otro lado. Decimos, esto aplica para aquel que no conoce a Cristo, aquel que no lee. No. La advertencia más fuerte es para nosotros, porque nosotros somos conocedores de la palabra, pero hay que ver si somos hacedores de la palabra, como dice este Señor. Y el verdadero peligro que remarca este pasaje es ese autoengaño que a veces nos hacemos a nosotros mismos, ¿sí? Pensar que estamos bien con Dios o que estamos haciendo bien las cosas que el Señor nos pide porque, y tengan cuidado con lo que voy a decir, porque venimos los domingos a la iglesia, porque leo la Biblia en mi casa, porque canto canciones. Y la realidad es que todas esas cosas están muy bien y son grandes herramientas que el Señor nos dio. Pero para que esa lectura en la Biblia tenga realmente valor y fuerza, ¿qué es lo que requiere? Que luego pueda ser interiorizada por nosotros, que sea parte de nuestra vida, que la vivamos, no que solamente la podamos repetir de punta a punta como hasta la última palabra de memoria. Porque de hecho hay gente que tiene esa capacidad increíble de hacerla, pero bueno, hay que ver si esa vida está acompañada de una vida real. Entonces, este primer llamamiento de atención lo tenemos que tener en cuenta, porque, insisto, este pasaje nos pega muy fuerte a nosotros, que tenemos 2 años de creyentes, 2 semanas de creyentes o 60 años de creyentes. A todos nos aplica de la misma manera y para ambos es un llamado de atención, de entender de que hemos todos, como dice este pasaje, todos los que participan en esta parábola, que nos aplica a nosotros, hemos escuchado la palabra. El problema es qué decidimos hacer con ella. Ahora, ¿por qué hace esta advertencia? Porque viene algo muy interesante y muy clave en este relato, que son las tormentas, que un poco también nos anticipó, en todo el culto nos estuvo anticipando Raquel, la idea de las tormentas y Cristo como refugio en las tormentas, ¿sí? Ambos enfrentan la tormenta, eso es clave. Y porque seas creyente o no seas creyente, no va a cambiar eso. Para todos vienen las tormentas igualmente. Mateo 5:45 dice: porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Y muchas veces tenemos la idea equivocada de que vivir en la fe en Cristo es vivir en una burbuja. Creer de que porque estamos en Cristo no nos va a pasar nada. Que lamentablemente hay muchas iglesias y muchas corrientes de predicación que entregan ese mensaje. Ven aquí que no te va a pasar nada, que va a estar todo bien, va a ser todo mejor. Y la realidad es que el mensaje de Cristo no es ese, y claramente este pasaje lo dice. Él dice que la tormenta va a venir para todos. Nos va a caer de alguna manera o de otra, nos va a llegar esa tormenta. Lo importante, y vamos a seguir avanzando sobre esto, está en el fundamento, ¿no? Pero tenemos que entender y ser muy claros de que las tormentas van a venir.
enfermedades, dolores, traiciones, problemas laborales, cualquier cosa que podamos encontrar, que sean pruebas, van a poder llegarnos. A mí me hace pensar mucho en la época de la pandemia. Yo he visto a muchos creyentes en la época de la pandemia que no estaban bien fundamentados, porque en realidad su fe se basaba en voy los domingos a la iglesia y cumplo, y cuando vino algo externo y les quitó eso, se sintieron a la deriva. Se sintieron que se había desmoronado su vida de fe se había desmoronado porque no tenían eso. Y la realidad es que el Señor siguió obrando y siguió trabajando y siguió estando con todos y siguió ayudando a crecer a todos que estaban realmente en una relación con Él a través de muchísimos medios que se dieron. Pero hubo mucha gente que cayó porque era simplemente una costumbre que tenía de los domingos de participar en un culto y estar con un grupo de personas, ¿sí? Ahora, vamos a ver la roca, ya que vimos que a las dos personas, vimos la tormenta que nos va a venir a todos, ahora pensemos y veamos ese buen fundamento que el Señor nos indica aquí. Vamos a hablar un poquito de la roca. Y la roca es Cristo, claramente, no descubro nada nuevo por decir esto, pero yo le agrego una palabra que es clara para nosotros, que es vivir a Cristo, obedecer a Cristo. Ese es el verdadero fundamento que nos deja esta porción. Fíjense que en 1 Corintios 3:11 dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. Este es Jesucristo. Y en Isaías ya nos anticipaba la idea de la construcción, la idea de Cristo como la roca fundamental en toda edificación. Decía, por tanto Jehová, el Señor dice así, he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure, ¿sí? Esa piedra preciosa, esa piedra angular, es este fundamento en el cual estábamos hablando. Y vuelvo sobre esta idea. El verdadero fundamento es Cristo y no una fe teórica, ¿sí? No una fe que está basada en un gran conglomerado de conocimientos, ni siquiera una fe que está basada en una, entre comillas, sana doctrina, sino que todas esas cuestiones son consecuencia de estar unidos a Cristo y obedeciéndole a Cristo, ¿sí? Yo me anoté unas palabras que la roca es el mismo Jesús conocido, de conocerlo, de justamente la lectura bíblica es eso, es conocerlo cada día, acercarnos a Él, creído, de poder creer en Él, de realmente ver de que eso que estoy leyendo no es una historia, sino que es una realidad, no es una fábula, sino es un Dios que viene y se hace hombre para vivir con nosotros. Y finalmente la palabra obedecido. Un Dios que se transforma en el Señor de mi vida. Ahora vamos a ir a esa palabra que es súper, súper importante. Hacer a Jesús el Señor de nuestra vida, ¿sí? Juan 14:15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Ya el mismo Jesús lo decía. Y después Juan decía, en 1 Juan 2:4-5 dice, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él, ¿sí? Fíjense que en muchos relatos de la palabra vemos esta idea de decir, bueno, pero no solamente se trata de que declamativamente digo que le pertenezco a Cristo, no declamativamente solamente digo que lo sigo a Él. ¿Por qué? Porque si lo digo y no lo hago, al fin y al cabo, ¿qué soy? Como dice aquí la palabra, soy mentiroso, la verdad no está en mí, porque al fin y al cabo soy una estructura, que vamos a ir llegando después al relato de la arena, soy una estructura que tiene una fachada muy linda, pero que se puede caer inmediatamente porque no tengo verdadero fundamento. Y aquí voy a recurrir a personajes de la historia que han dado frases muy interesantes que pueden ayudar a reforzar este pensamiento. Vamos a hablar de Martín Lutero. Y voy a tomar el consejo de Raquel y les voy a contar que Martín Lutero era un reformador alemán del siglo XVI, ¿sí? Fue uno de los grandes impulsores de la Reforma.
Y su mensaje fundamental se basaba en la fe que venía de la gracia, era todo por gracia. Pero fíjense que él decía esto: somos salvos por la fe sola, pero no por una fe que está sola. ¿Bien? Somos salvos por la fe, sí, por la gracia del Señor, y cuando lo aceptamos como nuestro Señor, cuando lo ponemos en lugar de Señor y decimos es el Hijo de Jesucristo. Pero ahí no termina el cuento. Esa fe no se queda sola, esa fe viene acompañada por una vida de fruto en el Señor, ¿sí? Por eso es que la fe que no obedece, ¿qué pasa? No se sostiene. Al tiempo, cuando venga la tormenta más grande o el vientito más suave, esta semana, paréntesis, con los chicos estábamos en un momento comiendo y Samu no sé por qué empezó a acordarse de la historia de los 3 chanchitos. No sé si ustedes conocen ese cuento de los tres cerditos, que le dicen aquí, los 3 cerditos. Que el primero construyó la casa de paja y sopló y se cayó, hasta que finalmente en el tercero era una casa bien construida y cimentada y que no se cayó. Y bueno, a veces las tormentas pueden ser hasta tan suaves como para tirar una casa de paja, como hasta un poco más elaboradas para que la casa de madera igualmente termine cayendo. Las tormentas son totalmente aleatorias en ese sentido, pero llegan. Y lo importante es saber de que esa fe que no tiene base en la obediencia no se va a sostener, no va a poder pasar la prueba. De hecho, Pablo le advertía a su querido discípulo Timoteo, ¿sí?, que prácticamente lo tenía como un hijo, dice: ten cuidado con estos que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Básicamente es cuidado con una vida que esté llena de actividades, que esté llena de cuestiones, como yo decía recién, que sean cáscara y que no apunten al fundamento. ¿Por qué? Porque van a tener apariencia de qué lindo, hasta que llegue el momento de la tormenta y se vengan abajo y se caigan. Y fíjense que el pasaje en un momento dice la palabra que su ruina es grande, ¿sí? Y guarda con esto, porque muchas veces pensamos, va a ser una rajadurita, viene la tormenta y le va a salir una rajadura, o no sé, se le va a volar una ventana, o una puerta va a quedar mal colocada. No, acá está hablando de que se viene abajo todo, se rompe todo, se cae todo. ¿Por qué? Porque no está bien cimentada. Muchas veces, como decimos, tiene apariencia de estar bien, tiene apariencia de estar bien fundada, y cuando llega el primer viento se cae, y es importante siempre estar analizando, como yo siempre digo, el famoso ponerle nombre y apellido, si realmente estamos fundamentándonos donde nosotros debemos. Otro personaje interesante se llamaba Martyn Lloyd-Jones. Él fue un médico y fue pastor galés del siglo XX. Él realmente era un gran expositor bíblico, pero sus principales enseñanzas estuvieron basadas en el Sermón del Monte. Él se dedicó mucho a estudiarlo y a trabajar sobre él. Y él dejó una palabra muy interesante que dice: no puedes edificar una vida cristiana sólida sobre una base que no sea la obediencia. ¿Bien? Y acá me gusta pensar en 2 ideas. El Señor no busca expertos, no busca grandes intelectuales. Fíjense que Él, en su ministerio, ¿qué fue lo que buscó? ¿Qué fue lo que formó? Esta palabra que es fundamental: discípulos. Eso es lo que busca. Y aquellos que son verdaderamente discípulos son aquellos que realmente están construyendo sobre la roca, el fundamento fuerte, ¿sí? De hecho, sumo una idea más. Este gran cúmulo de información y conocimiento es eso, es conocimiento. Ahora, entendido en la sabiduría bíblica, aquel que es discípulo es aquel que tiene ese conocimiento y lo practica. Cuando la Biblia habla de sabiduría, habla de una fe y de un conocimiento, práctico. Un conocimiento que se vive, un conocimiento que se lo puede ver en el día a día. Esto es una gran biblioteca. Esto es una vida
que refleja una biblioteca, básicamente. Bien, ahora vamos a pensar un poquito más en la figura de la arena, porque nos estamos adentrando en la parte complicada de este pasaje. Proverbios 14:12 dice: hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Entonces, pensemos qué representa la arena. Yo me hice la pregunta, ¿qué representa la arena? Y anoté algunas ideas. Y sería bueno que ustedes también lo puedan llevar a la práctica de su vida, qué representa la arena en su vida. Pero yo, por ejemplo, pienso que la arena puede ser la cultura actual, una cultura basada en emociones, ¿sí? Una cultura basada en apariencias, una cultura basada en el poder, una cultura basada en quién tiene más. También pienso que puede ser en una iglesia que representa una religión vacía, esa es la arena, una vida en la cual quizás moralmente hacemos las cosas bien, pero realmente no está basada en la redención que es en Cristo Jesús, ¿sí? Básicamente cualquier fundamento que no sea Cristo y su palabra, eso es la arena, ¿sí? Una imagen de vida cristiana, vieron que muchas veces tenemos personas que conocemos y decimos, ese es muy bueno, hace todo muy bien, solamente le falta ser cristiano. Claramente, una imagen de vida cristiana que no es transformada, eso es arena, eso es arena, ¿sí? Y lo interesante de esto es entender de que, ahora que entendemos más o menos qué es la arena, ¿sí? Es saber de que si estamos parados en la arena, o si hay algo que está edificado en la arena, su ruina va a ser grande e inevitable, que esa es la palabra fundamental, ¿no? Dijimos hace un rato que las tormentas son inevitables. Bueno, si las tormentas son inevitables y el fundamento está en la arena, la ruina ¿qué va a ser? Inevitable también, no se puede evitar. Y lo interesante es ver lo que refleja esta imagen que da el Señor, es que no habla, como yo decía recién, algo parcial, es una ruina total, es la destrucción total, porque, insisto, no estamos a medias en el Señor. ¿Estamos o no estamos? Lo decíamos, lo veíamos en los pasajes anteriores. Por ende, la ruina no es parcial, la ruina es total, y es una advertencia muy, muy fuerte que nosotros tenemos que tener en cuenta. Pero bueno, ya vimos los personajes, vimos la roca, vimos la arena, vimos la tormenta y la destrucción final, que es inevitable. Ahora, de todo esto, ¿qué es lo que quiere el Señor de nosotros? ¿Qué es lo que está buscando el Señor después de dejarnos toda esta información para ver cómo la aplicamos a nosotros? Y lo que el Señor quiere es que permanezca lo que realmente es inconmovible, que es Él en nosotros, ¿sí? Y la pregunta que nosotros nos tenemos que hacer es, ¿qué estamos construyendo? Es muy simple, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? De eso se tratan las parábolas. Son muy simples muchas veces, pero nos desafían a entendernos profundamente a nosotros mismos. Y siempre me he dado cuenta que en las últimas 2 o 3 predicaciones he usado mucho este pasaje, pero porque a mí me parece súper importante esta cuestión que dijo Pablo. Pablo en 2 Corintios 13:5, ¿qué dijo? Seguramente ya se deben acordar porque lo he usado mucho. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. Y voy a usar palabras ahora no de la palabra, sino de un predicador de la historia, que hace la última predicación lo llamé como mi amigo, pero es un señor de hace muchos años, se llama Charles Spurgeon, ¿sí? Que era un predicador bautista del siglo XIX, que lo conocían como el príncipe de los predicadores. Y lo que él tenía era una predicación que era muy enfocada en Cristo, una predicación muy práctica y muy desafiante, por eso lo llamaban así. Y él decía, la Biblia no fue dada simplemente para nuestra información, sino para nuestra transformación, ¿sí? Y el objetivo que tiene esta parábola es cerrar el Sermón del Monte. Después del Señor explicarnos cómo es la demanda de la vida cristiana,
nos dice, bueno, pero no es para que juntes un libraco así y lo tengas en tu casa y cada tanto lo leas y lo subrayes, sino que es para que lo transformes y para que te transforme a ti como tu estilo de vida, ¿sí? Por ende, me lleva a que nos hagamos algunas preguntas, ¿sí? Si ya somos creyentes, si ya hemos creído en el Señor, lo primero que me gustaría que nos preguntáramos es si estamos obedeciendo lo que ya sabemos. Y es importante remarcar este ya sabemos, porque insisto, muchos de los que están acá y muchos de los que estamos acá hemos leído mucho de la palabra. Hemos leído un montonazo y hasta nos sabemos muchísimos textos de memoria. Ahora, ¿los estamos obedeciendo? ¿Son parte de nuestra vida? ¿O simplemente es una información que está muy buena para repetirla cada tanto, pero cuando llega la hora de la verdad, ni me acuerdo de lo que dije aquí en la iglesia? Y justamente es eso, es parte de nuestras decisiones diarias, parte de nuestra ética laboral, que a veces solemos hacer esa división, ¿no? La vida secular y la vida cristiana. Entonces, cuando estoy en el trabajo, bueno, me pongo el chip y soy arena, y cuando estoy en la iglesia soy roca. ¿Es parte de mis relaciones? Todo lo que el Señor me dice en su palabra y su vida en el reino es parte de mis relaciones, relaciones cercanas en mi familia, también en el trabajo, amigos, etc. Y esta es la parte más complicada. ¿Es parte de mis pensamientos? ¿Dirige mis pensamientos? ¿Mis pensamientos están fundados en la roca? ¿O son un campo de arena? ¿O son el Sahara donde el viento lleva la arena acá para acá? ¿Bien? Vuelvo a lo mismo, a la idea que para nosotros, aquellos que hemos creído en el Señor, entender de que el Señor no busca que seamos grandes eruditos y que conozcamos toda la información que está acá. De verdad sí quiere que la conozcamos, pero lo que más le importa es que nosotros la apliquemos, que la hagamos nuestra, que la aprendamos, ¿sí? Ahora, también es verdad de que si en algún punto nos damos cuenta de que en este análisis hay algo que no está fundamentado en la arena, ¿sí? Hay algo que no está fundamentado en la roca, sino que está fundamentado en la arena, entender de que siempre hay tiempo para volver. Siempre hay tiempo para que el Señor sea el fundamento, por ejemplo, en estas relaciones, que sea el fundamento en mi trabajo, que sea el fundamento en mi manera en que llevo adelante, mi rol como padre, por ejemplo. Bien, nunca es tarde, y el llamado de atención que hace el Señor a través de esta parábola es eso también. Cuidado, dense en cuenta que no lo están haciendo bien. Bueno, vamos para allá. Ahora, si no es creyente, si hay una persona aquí que no es creyente, que no ha aceptado al Señor, hay un pasaje que es un relato de Pablo, en 2 Corintios 6:2, donde dice, porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí, ahora el tiempo aceptable, he aquí el día de salvación. Y la realidad es esto, no importa si tu vida está construida sobre la arena, si no has creído en el Señor, claramente estás en la arena. Y lo primero que tenés que hacer, y muy, muy importante, es darte cuenta de que estás en la arena y de que la tormenta puede llegar a venir, y cuando venga la tormenta te vas a encontrar una situación complicada porque se va a derrumbar, todo se va a derrumbar. Pero lo bueno es que el Señor siempre está dispuesto para que puedas saltar a la roca y empezar a construir en la roca, ¿sí? Y no se trata de hay que cumplir esto, más esto, una serie de pasos y reglas para poder llegar. Es tan simple como lo que decía acá la palabra, ¿no? Oír y hacer. Oír y obedecer. Oír y dejarte ser transformados. Oír y aprender a decirle, Señor, sos ahora el Señor de mi vida y todo lo puedo dirigir por ti, ¿sí? Hoy es un día que podés tomar esa decisión, y si estás acá y estás dudando, estás pensando, bueno, estamos nosotros para poder ayudarte, para poder acompañarte. Como decíamos hace un rato, al fin y al cabo, estamos todos en el mismo, digamos, en el mismo nivel en ese sentido. Somos todos
pecadores y somos todos que necesitamos que el Señor nos recuerde constantemente dónde estamos parados. Y estamos todos para poder ayudarnos. Hace mucho tiempo, y no me acuerdo del autor de esta frase, pero decía que un cristiano es un mendigo que le puede dar a otro mendigo información de dónde hay pan para comer. Porque no somos ricos ni grandes cocineros que tenemos a nuestra disposición, sino que somos mendigos que gracias al Señor tenemos la posibilidad de decirle, ahí hay comida espiritual, comida de vida para ti, ¿sí? Es el momento para tomar una decisión, seas creyente o seas no creyente. ¿Por qué? Porque si no tomas la decisión ahora, cuando venga la tormenta y revele las cosas que están mal, va a ser un poco tarde, porque vas a tener que juntar todos los pedazos para ver si podés llegar hasta la roca para volver a construir. Por eso, el tiempo es para todos, insisto, no es solamente para no creyentes, sino para nosotros como creyentes también es tiempo de sentarnos y analizar. ¿Y dónde está nuestro fundamento? En esto, como dije yo, ¿no? Hace un rato, en mi familia, en mis pensamientos, en mi trabajo. ¿Dónde está mi fundamento? En cada uno de ellos, ¿sí? Y cierro con esta idea. No es suficiente con saber lo que Jesús dijo, ya lo dije hace un rato. El fundamento firme es vivirlo, hacerlo nuestro, ¿sí? Y cuando empezamos con la serie de parábolas, empezamos con la de tesoros en el cielo, ¿sí? Y realmente aquellos que oyen y que edifican sobre el fundamento firme con Cristo, están justamente edificando no solamente para una buena vida aquí en la tierra, para una vida caminando con el Señor aquí en la tierra, sino que estamos edificando para eternidad. Y eso es lo que quiere el Señor, que cuando hace esta advertencia es para que edifiquen bien y estén bien y vivan bien aquí en la tierra, pero siempre pensando de que tiene mirada eterna, mirada con el Señor, ¿sí? El desafío para nosotros de esta parábola es eso, es entender de que no solamente tenemos que ser buenos conocedores de esta palabra, sino que tenemos que ser buenos hacedores de esa palabra. Y estas son 8 palabras que yo dije, 10 palabras en esa frase. Ahora, esa frase de 10 palabras es una carrera que es muy difícil y muy larga y demanda de nosotros mucho compromiso, mucho análisis y sobre todo mucha renuncia de hacer o pensar que las cosas son como yo quiero y no como realmente el Señor me demanda. Así que les dejo esa prueba simple y sencilla de poder hacer al Señor Señor de nuestra vida y que Él nos pueda transformar. Amén.